seguimos en este propósito que el Evangelio sea conocido por todo el mundo. Por eso, gracias a Dios por cada hombre, cada mujer de Dios que ha dispuesto su vida, la ha presentado delante del altar de Dios para que Él mismo se glorifique, se siga moviendo por todas partes. Soy su amigo el pastor Wilson Cañón, aquí transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Centro Misionero Bethesda en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá. Gracias a Dios por ustedes, gracias al Señor por esa hambre, esa sed de Dios. Gracias al Señor porque los que esperan en Dios le rodea su favor, su misericordia. Qué bueno es esperar la salvación de Dios. Por eso, a cada uno de ustedes, bienvenido a esta transmisión. Que Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo sean recibiendo toda la gloria, toda la honra por cada uno de ustedes que ora, que busca contemplar a Dios a través de su palabra, a través de las sagradas escrituras. Gracias por esa esperanza con que Dios nos ha bendecido y por la cual esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde los cielos. Por eso, a todos los que le han recibido como su Rey y como el Señor de los señores, le felicitamos también porque Él es el enviado del Padre, Él es el camino, la verdad, la vida, y en ningún otro hay salvación. Por eso es que los hombres por sí mismos no podemos salvarnos, necesitamos de ese Salvador que es Cristo el Señor. Y a cada uno de ustedes, bienvenido. Este es un tiempo para adorar, un tiempo para glorificar al Rey, un tiempo para exaltarle de todo nuestro corazón y decirle que le amamos. Digámoselo entonces en esta hora. Suena
espacio para que usted y yo alabemos el nombre de Cristo, le exaltemos. Padre, gracias por tu amor, gracias por darnos tu Espíritu Santo. Nos regocijamos en ti por esa vida nueva, porque a partir de ese momento en que tú nos atrajiste, te conocimos, oh Dios del cielo. No cesamos, Señor, de alabarte, no cesamos de decirte gracias por hacernos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Ahora queremos actuar como Jesucristo. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gloria, Señor. Sigue ungiendo, capacitando cada vida para acercarse a ti, para amarte, para darse a ti, bendito Dios. Gracias, Señor. Tú quieres, Señor, oh Dios, tomar cada vida, Señor, para hacerle útil, oh Dios del cielo, para que a través de ese arrepentimiento, Señor, oh Dios, muchos más vengan a tu conocimiento y sean salvos. Gracias por seguir haciendo lo que has previsto para él, para ella, en el nombre de Cristo Jesús. Y seguimos este testimonio de la iglesia primitiva. Ellos creían en la dirección de Dios. Por eso, qué bueno que usted que está buscando en Dios esa dirección, crea. Usted que sabe que Dios le guiará, puede estar alegre, en paz, porque estos que somos guiados por el Espíritu de Dios, también somos hijos de Dios. Y vamos allí a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, el versículo número 16, para continuar este tema. Creían en la dirección de Dios. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. El Señor Jesús ya no estaba con ellos para darles direcciones personales, pero no estaban sin la dirección del Señor, porque tenían la palabra de Dios y la oración. De hecho, la palabra de Dios y la oración formaron el cimiento del ministerio de la iglesia, según se registra en el libro de los Hechos. Cuando leemos ahí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pedro había recibido críticas por hacerse cargo, pero pienso que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús había dicho claramente que Pedro iba a ser líder. Lo leemos ahí
en Mateo capítulo número 16, el versículo número 19. Mateo capítulo 16, versículo número 19. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. También allí en Lucas capítulo 22, el versículo número 31. Lucas capítulo 22, en el versículo número 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y va a ser ese líder. En Juan capítulo 21, el versículo número 15, Evangelio de Juan capítulo 21, versículo número 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro era primero entre iguales, pero era su líder reconocido. Su nombre se menciona primero en cada lista de los apóstoles, incluyendo la de Hechos capítulo número 1, el versículo número 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Pero ¿deberían Pedro y los demás haber esperado hasta que les hubiera sido dado el Espíritu? No debemos olvidar que el Señor había soplado previamente sobre ellos y les había impartido el Espíritu Santo. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo número 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, fue con el propósito de llenarles de poder y bautizarlos en el cuerpo de Cristo. También debemos recordar que el Señor les había abierto el entendimiento para que entendieran las Escrituras. ¡Qué gran privilegio! Vamos a leerlo ahí en Lucas capítulo 24, el versículo número 45. Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Usted ahí donde se encuentre, qué bueno que le pida al Señor: Señor, ábreme el entendimiento para que yo comprenda esta palabra, las Escrituras. Cuando Pedro hizo referencia al Salmo 69, 25, vamos a ver qué encontramos allí en el Salmo 69, versículo número 25. Y sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el Salmo 109, versículo número 8. Salmo número 109, versículo 8. Leemos entonces allí: sean sus días pocos, tome otro su oficio. No estaba diciéndolo por cosecha propia,
sino que estaba siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Mire qué hermoso cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras y las leemos, meditamos en ellas, contemplamos a Cristo a través de la palabra, pues va a ser muy fácil que el Espíritu de Dios pueda dirigirnos en cualquier decisión a través de las Escrituras. Estas personas definitivamente creían en la inspiración divina de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando leemos Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y luego leemos allí en Hechos capítulo 3, el versículo número 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y más adelante en Hechos 4, el versículo número 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Miremos, ellos creían en el Antiguo Testamento. Hoy día usted oye mucha gente diciendo que no, que eso ya era para otro tiempo, para otra época. Pero mire, aquí están ellos declarando el Antiguo Testamento como una escritura inspirada. Y también creían que estas escrituras tenían una aplicación práctica a su situación. Qué interesante es que Dios nos dé entendimiento en este tema. Alguien preguntó una vez: ¿por qué se enseña del Antiguo Testamento? Después de todo, es historia antigua y todo se ha cumplido en Jesús. La respuesta es que la única Biblia que tenía la iglesia primitiva era el Antiguo Testamento. Y sin embargo, lo usaron para descubrir la voluntad de Dios. Hoy día tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Estamos completos. Así que necesitamos ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento en verdad. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo citaron el Antiguo Testamento para justificar sus enseñanzas. Como alguien dijo, el Nuevo está oculto en el Antiguo. El Antiguo es revelado por el Nuevo. Ciertamente que debemos interpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo, pero no debemos pensar que Dios ya no habla a su pueblo mediante las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué no debemos pensar de esta forma? Aunque muchos digan que son renovados, modernos y demás, por aquello que encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil. ¿Se da cuenta? Así que jamás piense usted que no puede ser guiado por Dios, que Dios no le va a hablar en el Antiguo Testamento. Pues recuerden, en aquel tiempo de los apóstoles solo tenían el Antiguo, y a eso se refiere Pablo aquí en la segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Más que todo estaba refiriéndose al Antiguo Testamento. Ahora, si miramos en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda. Así que usted y yo necesitamos toda la palabra de Dios. ¿Y cuál es toda la palabra de Dios? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Debemos usar la Biblia entera y balancear escritura con escritura al procurar descubrir la mente de Dios. Pero no estuvo bien que seleccionaran a un nuevo apóstol, aducen algunos, porque
Pablo fue el que Dios escogió para llenar las filas. Ellos escogieron a Matías y nunca más se vuelve a oír de él. A excepción de Pedro y Juan, a ninguno de los 12 originales se le menciona por nombre en el libro de los Hechos después de el capítulo 1, versículo 13. Entonces, luego que usted lee ahí en Hechos 1:13 el nombre de los apóstoles, me permito leerlo: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. No se vuelve a mencionar ninguno de los 12 originales, a excepción de Pedro y Juan. Ahora, Pablo no pudo haber llenado las filas porque él no cumplía los requisitos divinos señalados en Hechos 1, versículo 21 y 22. Vamos a ver cuáles eran los requisitos para ser uno de los 12 apóstoles originales. Leemos en Hechos 1:21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pablo no había sido bautizado por Juan el Bautista. No había viajado con los apóstoles cuando Jesús estaba con ellos en la tierra. Y aunque vio al Cristo glorificado, Pablo no fue testigo de la resurrección como los apóstoles originales. Pablo dijo claramente que él no debería ser clasificado con los 12. Vamos a leerlo ahí en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 15, el versículo número 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y también lo puede usted leer allí en Gálatas, capítulo 1, el versículo 15 hasta el versículo 24. Los mismos 12 lo sabían, que Pablo no debía ser clasificado entre estos 12. Ahora, si los 12 pensaron que Pablo debía ser uno de ellos, por cierto que no lo mostraron. Es más, rehusaron admitir a Pablo en el compañerismo de Jerusalén, hasta que Bernabé salió en su defensa. Mire, por eso allá en el concilio no se encontraba este Pablo, pero gracias a Dios por Bernabé, que fue el que lo trajo, el que lo presentó. Vamos a ver ahí Hechos capítulo 9, versículo número 26. Leemos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, el versículo número 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Le tenían miedo. Era como el COVID de su tiempo. No creían que fuese discípulo. Claro, tanto tiempo persiguiendo a la iglesia, pero hubo alguien allí que lo presentó. Le dijo cómo Dios se había manifestado a este hombre. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Los 12 apóstoles ministraron primordialmente a las 12 tribus de Israel, en tanto que Pablo fue enviado a los gentiles
como bien se lee allá en Gálatas capítulo 2, el versículo número 1 al versículo número 10. No, Pablo fue destinado a ser el 12º apóstol. Pedro y los otros creyentes cumplían la voluntad de Dios cuando seleccionaron a Matías. Y Dios dio su aprobación a Matías al facultarlo con el mismo espíritu que le fue dado a los demás hombres que Jesús había seleccionado personalmente. Eso es lo que leemos ahí en Hechos 2, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora dirija y su vista al versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Quiere decir que Matías estaba allí, siendo facultado con el mismo espíritu que los demás que el Señor había seleccionado personalmente. Era necesario que 12 hombres testificaran en Pentecostés a las 12 tribus de Israel. Y también que 12 hombres fueran preparados para sentarse en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, como lo leemos aquí en Lucas capítulo 22, el versículo número 28. Evangelio de Lucas capítulo 22, el versículo número 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. De Hechos 2 al 7, el testimonio fue primordialmente a Israel, al judío primeramente. Es lo que leemos allí en Romanos capítulo número 1, el versículo número 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 3, el versículo número 26, leemos allí: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí estaba hablándole a las tribus de Israel. Y en el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, el versículo número 46, leemos allí: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Una vez que el mensaje había ido a los gentiles, como lo vemos allí en Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11, este énfasis judío empezó a declinar. Cuando el apóstol Jacobo murió como mártir, no se lo reemplazó.
Ahí lo puede usted ver en Hechos capítulo 12. ¿Por qué no se le reemplazó? Porque el testimonio oficial a Israel estaba ya completo. Y el mensaje iba a salir a judíos y gentiles por igual. Ya no había necesidad de que 12 apóstoles dieran testimonio a las 12 tribus de Israel. Mire Dios cómo hace todo de ordenado y cómo confirma que todas las cosas tienen su tiempo, todo en su tiempo, todo en su momento. El relato de Pedro de la compra del terreno y la muerte de Judas parece contradecir el relato de Mateo 27, desde el versículo 3 hasta el versículo número 10. Vamos a mirar allí Mateo capítulo 27, en el versículo número 3. Leemos allí: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Versículo número 8: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y la dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Pareciese que el relato de Pedro allí de la compra del terreno y la muerte de Judas contradijese este texto, pero en realidad lo que hace es complementarlo. Judas no compró personalmente el terreno, pero puesto que fue con su dinero que se lo pagó, en ese sentido él fue el comprador. Y puesto que las 30 piezas de plata se consideran dinero de sangre, al campo se le llamó campo de sangre. Ahí lo leíamos en Mateo 27:8. No fue la sangre de Judas lo que le dio el nombre al terreno, óigalo atentamente, porque los judíos no hubieran usado como cementerio sagrado un lugar que había sido contaminado por un suicida. Judas se ahorcó y al parecer la soga se rompió y su cuerpo, posiblemente ya hinchado, se reventó cuando cayó al suelo. Los creyentes oraron pidiendo la dirección de Dios y entonces votaron porque querían seleccionar al hombre que Dios ya había escogido. Lea conmigo, por favor, Proverbios capítulo 16, el versículo número 33. Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Su Señor exaltado estaba obrando en ellos y por medio de ellos también estaba obrando desde el cielo. Esta es la última vez en la Biblia que se echan suertes y no hay razón para que los creyentes de hoy utilicen este método para determinar la voluntad de Dios. Sí, a veces queremos tomar estas costumbres y vamos a echar suertes y vamos unos papelitos en la bolsa a ver quién Dios escoge. No, mis amados, porque tenemos el Espíritu Santo y Dios nos guía a toda la verdad acerca de quién es el que se elige para una conferencia, quién se elige para predicar en una congregación, en fin, para determinar la voluntad de Dios. Ya no necesitamos usar métodos como los que hasta ese momento se usaban.
Aunque no siempre es fácil descubrir lo que Dios quiere que hagamos, si estamos dispuestos a obedecerle, Él nos revelará su voluntad. Así que no es solamente decirle: Señor, yo quiero que tú me reveles tu voluntad, sino yo quiero también esa capacidad para obedecer. Leemos aquí en Juan capítulo 7, el versículo número 17. Evangelio de Juan capítulo 7, el versículo número 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Qué bueno es cuando ustedes y yo queremos hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Qué bueno. No es lo mismo decir: Señor, ¿y qué quieres que haga? Muéstrame, ¿cuál es tu dirección? Y luego que Dios nos da la dirección, no obedecerla. De nada serviría. Eso sucedió en tiempos de Jeremías. El pueblo decía: ora, Jeremías, y lo que Dios te diga vamos a hacerlo. Cuando el profeta buscó el rostro del Señor y le dijo: mire, esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan, ya no lo quisieron hacer. Así que más vale que cada uno de nosotros cada día se ofrezca a hacer la voluntad de Dios, por encima de lo que nos parece viable o lo que nosotros deseamos. Que siempre sea nuestro deseo su voluntad por encima de la nuestra. Lo que es importante es que sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva, haciendo énfasis en la palabra de Dios y la oración. Hoy en día hay quienes hacen énfasis en los sueños, hacen énfasis en otras cosas, pero la iglesia primitiva siempre hizo el énfasis en la palabra de Dios y la oración. No todos los seguidores de nuestro Señor estuvieron en el aposento alto, porque estuvieron presentes solo 120. Y primera carta a los Corintios 15, versículo 6, indica que por lo menos 500 personas vieron al Cristo resucitado en una sola ocasión. Leámoslo allí, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, el versículo número 6. Y leemos: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí, los eruditos bíblicos no concuerdan con el número de pobladores de Palestina en ese tiempo y calculan entre 600,000 y 4 millones. Pero sin importar la cantidad de pobladores que fueran, los 120 creyentes eran una minoría. Sin embargo, trastornaron su mundo por Cristo. ¿Cuál fue su secreto? El poder del Espíritu Santo. El doctor Lucas explica esto en Hechos capítulo 2. Iban sirviendo con amor y poder de Dios. ¿Qué tal si cada uno de nosotros, en medio de esta pandemia o de cualquier otra circunstancia, vamos por ahí? Aunque no nos congreguemos o aunque ya se haya reaperturado alguna congregación, algunas, bueno, vayamos por ahí sirviendo, vayamos por ahí con el poder de Dios y con amor, hablándole a otros, compartiendo a otros. Sí, es lo que Dios pide para que traigamos esa transformación en nombre del Señor, porque Él es el que transforma. Aquellos 120 trastornaron su mundo por Cristo. ¿Qué tal si usted y yo oramos en este momento y pedimos que cada día nos ayude a crecer en amor y que derrame más de su poder sobre cada uno de nosotros? Así podremos servirle a todo el que usted se encuentre, a todo aquel que esté próximo a usted, y Dios le usará grandemente. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor.
Gracias por todos aquellos que creen los unos en los otros. Gracias por todos los que creen en la oración, pero también por los que creen en tu dirección, Señor. Gracias. Estamos creyendo en esa dirección que tú nos das por medio de tu palabra, a través de la oración, Señor. Gracias, oh Dios, porque no interesa cuántos miles de millones de personas hay en el mundo. Tú quieres utilizar ese grupo pequeño, ese pueblo de Dios, cada creyente en Cristo Jesús, cada uno de los que ha determinado entregar su vida para decirte: Señor, perdona mis pecados y yo quiero esa nueva vida. Señor, tú también quieres obrar en este tiempo a través de cada uno que quiere obedecerte. Mira, Señor, a cada uno de ellos. Y si usted es uno de ellos, quisiera usted obedecer, quisiera usted hacer la voluntad de Dios, aunque no siempre sea fácil, dígale: Padre Celestial, a ti ven para que tú perdones todos mis pecados, mis errores, y me conviertas, me cambies, Señor. Circuncida mi corazón, renuévame. Yo te reconozco como Señor de señores, como Rey en mi vida, Señor, como mi Salvador. No quiero separarme de ti jamás, Señor. Lávame con tu sangre y adóptame, Padre, a tu familia. Gracias por darme tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda vivir para ti, Señor, para que pueda cumplir ese servicio, ese ministerio que tú me das en este tiempo. Gracias por tu poder. Recibe toda la gloria. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo cada uno de estos ministerios en el nombre de Cristo Jesús. Sigue alabándole. Orará, Señor. Permítame orar por cada uno de ustedes, orar pidiendo al Señor que siga soplando de su Espíritu, de su poder sobre cada uno de ustedes. Padre, aquí tengo en mi mano la lista de aquellos que también han estado acompañándonos, y aunque no esté aquí en esta lista, sino esté ahí en su hogar, bendigo esa familia, bendigo a aquellos, oh Dios, que se acercan a ti buscándote, Señor, en oración. Derrama, Señor, sabiduría, oh Dios, que sean esos hombres y mujeres sabios, Señor.
Derrama de tu poder sobre cada uno, Señor, que sean revestidos con esa humildad, con esa mansedumbre, que cada día hagan tu voluntad, Señor. Tómales, oh Dios, que sean los primeros en servir a otros, bendito Rey. Gracias, porque no faltará, no estarán sin la dirección tuya, Señor. Por eso les bendigo, que cada día tu gracia se derrame sobre ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy, mi Señor, y bendigo la vida de Benjamín Delgadillo, Erika Zambrano, Sonia Peña, Gilbergón Vitador y Suárez, Carmen San Ramírez, Diana Yolima Castellanos, Daniela Acosta, Felipe Vega, Luz Ángel Angarita, Jonathan Muñoz, Janet Moreno, Adris Arévalo, Ángel Martínez. Gracias doy al Señor, que les bendiga con poder a Luz Herminda Delgadillo, Marcelita Forero, Orlando Tinjacá, Edith Páez, Paola Zambrano y familia, Rosana Rincón, ahí de Bogotá, Ovidio Ortiz, su familia, de Desiree Beltrán, Ricardo González, Dora Forero, María Rodríguez Cubide, Lilia Cortés, Emilce Delgadillo, Blanca Santana. Dios les siga bendiciendo ahí en familia. Rivera Flip, Lucecita Ortiz, Rosa Caro, Alexandra Nova, Dolly Milena González, Julián Rodríguez, Lisbeth Ortiz, María Estrella Quiñones, Marlene Delgadillo, Anita Gualdrón, Luz Herminda Delgadillo, Marisol Cañón. Dios les sigue bendiciendo. Mónica Castellanos, Nelly Muñoz. Dios les sigue bendiciendo ahí en toda su familia. Estuvimos hoy, por la gracia de Dios, estrechando allí ese padre, ahí su querido padre, nuestro hermano Pablito, que algunos hermanos en la congregación me lo preguntan también ahí cuando los hallo en la calle, por algún lugar. Dice, ¿y qué es de ese anciano querido ahí que llegaba de blanco ahí a la congregación? Pues nuestro hermano Pablo Muñoz. Les saludamos también ahí a sus 93 años. Que el Señor le guarde cada día con ese vigor, esa fortaleza que le ha dado. Bendecimos a Marineros de Cristo también, Alejandra Benítez, Fidel Delgadillo, Yudia Mezquita, Yurani Albornoz, Olga Vasallo, Pablo Matallán, Carmen Leonor Castro, Tatiana Fúquene, Jessica Vega, Amparo Rodríguez, Leonor Rodríguez, Luis Castellanos, Elma Graciela, Alexander Peña, Lucia Alfonso. Bueno, toda esta es una familia en Cristo, a quien amamos a cada uno de ustedes, y creemos que cada día el Señor sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos, y tan pronto se reaperture también allí la congregación, ustedes serán los primeros en saberlo, para que también estén ahí preparándose, aquellos hermanos que van a dar ese paso del bautismo. Bueno, ya tendremos ese tiempo para participar también de la mesa del Señor. Todo tiene su tiempo, y gracias a todos los hermanos que dicen, pastor, estamos atentos también ahí a la voz del Señor para reaperturar, para reiniciar. Sí, porque sabemos que Dios es fiel y nos ha permitido este tiempo para contemplarle. Bueno, sigamos creyendo que en el tiempo propicio de Dios, ahí estaremos reuniéndonos, quizá en grupos de a 50 en cada reunión, mientras se pasa ese primer tiempo, para luego ya ir aumentando el aforo. Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo, y el Dios de la gloria les acrecente en todo tiempo. Recuerden, mañana estaremos con la ayuda del Señor, 9 de la mañana y 4 de la tarde. Bendiciones en Cristo Jesús.